noches, hermanos. Vamos a ver nuestra Biblia ahí en el Salmo 119, por favor, verso 9. Este salmo está muy hermoso, hermanos, y creo que es digno de que lo podamos considerar, hermanos. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Una vez más, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vamos a orar, hermanos. ¿Con qué remedio? Este es el título de este estudio, hermano. ¿Con qué remedio la próxima generación puede ser mejor? ¿Con qué? Tenemos, hermanos, tristemente, una realidad delante de nosotros. Nuestra juventud se ha descoyuntado, hermanos. Nuestra juventud se ha descarriado. Los padres han llegado al desespero. Los padres han perdido la fuerza y han tenido que entregar a las tinieblas al producto de su vientre. Y hemos entendido, hermanos, que hay muchas mujeres quebrantadas, madres solteras, que perdieron toda esperanza. Muchos padres que internaron a sus hijos en anexos, los llevaron con psicólogos, los llevaron con alguna personalidad que tuviera la capacidad. Y, hermanos, solamente vemos una desbandada de corrupción, una desbandada de jóvenes cautivos de la perversidad, hermanos. Y hoy quisiera invitarlos a que pudiésemos orar a Dios y que pudiéramos abrir nuestro entendimiento para que con estas palabras pudiésemos recibir dirección de Dios, ya que todos tenemos jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestras vidas, amén, nuestros problemas, amén, nuestras circunstancias difíciles, amén, Señor, nuestros jóvenes. Amén. Nosotros necesitamos oír el remedio tuyo. Los hombres susurran muchas cosas, pero tú eres nuestro creador. Tú tienes la respuesta. Te pedimos, por favor, que hoy puedas abrirnos tu escritura y puedas hablar a nuestro espíritu, Señor, para que podamos todos converger en la misma verdad, Señor. Padre amado, que ninguno esté jalando para otro lado, sino que todos podamos estar perseverando en el consejo que tú nos das. Amén. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay una propuesta, hermanos, en los Estados Unidos y varias facciones del gobierno están sugiriendo que se puedan eliminar las cárceles juveniles. Ellos han estado diciendo que de alguna manera algunos delitos no tipifican para que un joven pueda estar en la cárcel. Y obviamente, hermanos, son solamente patadas de ahogado porque no se puede contener a la multitud. Ha habido un gran incremento, por ejemplo, en 1999, prácticamente al año 2002, ingresaron 745.200 jóvenes, ¿sí? Jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 29 años a prisión. En el año del 2002, esto se incrementó 813.600 jóvenes. Para el 2006 también se incrementó 865.400, y la mayoría eran negros y la mayoría eran hispanos. Y esto así consecutivamente, hermanos, fue incrementándose al grado de que se ha hecho un debate. Algunos pugnan porque se eliminen las cárceles, porque ellos consideran que eso puede ser el remedio para que muchos jóvenes ya no ingresen a las cárceles, que éstas ya no se sobrepoblen de gente joven. Otros sencillamente están en una oposición. Quizás el sector más pequeño está denegando esa proposición y dicen que no es correcto, que son necesarias las cárceles. Y solamente vemos, hermanos, una generación que ha abandonado a Dios, que está buscando un remedio, hermanos, un remedio fuera de la dirección del arquitecto, del constructor de la vida del ser humano.
Pero David prácticamente nos invita a meditar. David nos está invitando a que seamos desafiados. Y él nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La gran respuesta, ¿verdad?, que muchos necesitan oír, que muchos necesitamos considerar con mucha seriedad para no estar metiendo nuestras ideas, nuestras técnicas, nuestros consejos, sino que podamos entender, hermanos, que el incremento de esta desbandada de jóvenes que han dejado prácticamente toda cordura y toda moral, hermanos, ya sea tanto gente que ingresa a las cárceles, como gente que se engancha en las drogas, como jovencitas que quedan embarazadas, como de alguna manera jóvenes que se han cambiado de sexo, ¿verdad?, que han salido, le llaman del closet, y que ahora han manifestado su verdadera naturaleza. Y la gran pregunta es, ¿con qué? ¿Con qué? Pero vemos un David, hermanos, que nos está diciendo que número uno, para que el joven se pueda limpiar, primero tiene que reconocer que está contaminado. O sea, alguien que no reconoce que está contaminado, ¿de qué se va a limpiar, hermano? Necesita estar consciente que de alguna manera, aparte del pecado original, aparte de esa inclinación natural que traemos como seres humanos, en este mundo el joven se ha contaminado, hermanos, de manera muy particular. Y para nosotros como padres de familia, como estudiosos de las Escrituras y como gente que ha orado al Señor para que las generaciones que nos están siguiendo sean los que queden en lugar de nosotros cuando ya no estemos, a nosotros nos conviene entender, hermanos, que hay pecados muy particulares de la gente joven a la cual ellos quedan cautivos, hermanos, y estos pecados son los que de alguna manera debilitan su caminata hacia la verdad eterna. Nosotros tenemos que considerarlos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, y podremos entender que esos pecados son, en este caso, son el área donde nosotros como educadores, nosotros como instructores, nosotros como gente que está levantando una generación para Cristo, una generación joven, nosotros tenemos que basarnos en ello. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que prácticamente, aunque Timoteo era un joven piadoso, aunque Timoteo, hermanos, era un joven que había mortificado su cuerpo, su carne para con estas pasiones juveniles, hermano, sin embargo Pablo le está dando una instrucción. Y Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, necesitas huir, necesitas tomar todo el cuidado posible, necesitas, si es necesario, padecer, si es necesario pasar circunstancias incómodas, las necesitas poner en práctica. Es parte de lo que te van a ayudar, Timoteo, para que tú puedas conservarte puro, para que tú puedas mantenerte limpio. Necesitas huir de las pasiones juveniles. Ahora, nosotros como padres tenemos que entender, hermanos, que los muchachos necesitan huir de esas pasiones juveniles porque ellas batallan contra el alma. ¿Sí me explico? O sea, ellas van a guerrear contra el alma. Ellas van a estar, de alguna manera, su objetivo primordial es el alma. El alma, estas pasiones están de alguna manera como que enfocadas a pelear contra el alma. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros es muy importante. ¿Cuál es el remedio? Ok, el remedio dice, de acuerdo a lo que dice la inspiración divina, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cometemos un error cuando dejamos a nuestros hijos sin tener contacto con la palabra de Dios. Cometemos un error cuando nosotros descuidamos el altar familiar en la casa. No hablo de un altar familiar de semana, hablo de un altar familiar diario, hermano, donde tú estás levantando tu altar por las mañanas
y por las tardes al cerrar tu cortina, tú estás dando gracias a Dios. Amén. Donde tú tienes mucho cuidado. Hermano, ¿qué hacemos o qué hacen ustedes madres de familia? Veo que algunas son muy dedicadas y cuando hay un clima variante como el de ahorita, que está lloviendo y a lo mejor se suelta un frente frío, hermano, yo veo a las madres salir con sus pañaleras y llevan una cobija, y llevan una gorra, y llevan guantes, y llevan de alguna manera una bufanda, y siempre están previniendo de alguna manera para poder enfrentar el clima cambiante que pueda, de alguna manera se pueda manifestar. ¿Sí me explico? Pero hay veces veo que somos muy inocentes en cuestión a esto de la guerra espiritual. Porque nos podemos venir, hermanos, nosotros, y sin embargo dejar desprotegidos a nuestros hijos. Yo pregunto, ¿dónde están sus hijos? ¿Quién nos está viendo? Si está diciendo aquí que huyamos de las pasiones juveniles, sería muy tremendo que alguno de ustedes haya dejado a su hija o a su hijo con la novia o con el novio. Sería un total fuera de sí, no cabría de alguna manera el poder decir que esa persona es cristiana. No se podría pensar eso, porque aquí el santo mandamiento dice, huye de las pasiones juveniles. Pero imagínate si tú le permites a tu hija o a tu hijo tener novio o novia. Yo te pregunto, ¿qué no tú le estás llevando lo que acelera sus pasiones juveniles? Pero el problema es este, que te preocupa tanto qué diga la sociedad, que te preocupa tanto qué va a decir el inconverso. Hermano, aquí a Timoteo no le están preguntando qué decía su papá griego. ¿Saben ustedes que su papá era griego? ¿Sí lo saben? Amén. Bueno, aquí Pablo, a él le interesa un cacahuate qué decía el griego. Él estaba diciendo una cosa: mira, Timoteo, hijo mío, si tú quieres mantenerte de pie el día que te vayan a juzgar, una cosa tienes que hacer: huir de las pasiones juveniles. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿cuál es el remedio? La palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Hermanos, de verdad, o sea, tenemos que hacer algo. Amén. Es muy triste ver algunos jóvenes, sobre todo de 13, de 14, de 15, ¿verdad? De 17, que hermanos, nadie les va a hablar. Y sin embargo, los he visto con su celular en la bolsa, los he visto con cosas que realmente tú dices, bueno, ¿y a ese quién le hablará? ¿Quién le va a marcar con tanta importancia? Pero hermano, somos tan ingenuos que sentimos que necesitamos andar mimando malcriados para que ellos puedan estar bien y no nos den problemas. Sí, amén. Y yo veo que la Escritura dice otra cosa. Si tú estás esperando que ellos de alguna manera sean hombres y mujeres del bien, déjame decirte que no es con un celular ni es dándoles permisos para que se vayan con los pervertidos de su generación. El remedio es guardar tu palabra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el santo remedio: guardar tu palabra. Ahora, nosotros como educadores necesitamos entender que, hermanos, los mejores jóvenes, aquí estamos hablando de un Timoteo. Hermano, ¿por qué le dieron este consejo a Timoteo? Porque era joven. Y no importa que fuera un joven piadoso e inclinado a servir al Señor, no importa. Los mejores no están seguros, hermano. Tenía pasiones. ¿Sí me explico? Los mejores en cualquier momento pueden ser asaltados. Los mejores pueden ser tacleados, hermano. Los mejores, si tú no estás al cuidado, pues de repente se te desanima, se te deprime, y ¿sabes qué? El diablo va a utilizar esa puerta para hacerlo pedazos. Entonces nosotros tenemos que entender cuál sería el remedio. Dice la Escritura, volvamos ahí a Timoteo, por favor, sin salirnos del contexto de lo que dice el Salmo 119, solamente estamos siguiendo el mismo color, el mismo matiz, hermanos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice ahí en el verso 22, dice así: huye también de las pasiones juveniles. Y mira lo que dice Pablo, que no difiere nada de lo que dice David. Dice: sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿quiénes deberían de ser la compañía de tus hijos? ¿Facebook? ¿Facebook debería ser la compañía? No. ¿YouTube? No. ¿De la fiestecita que hicieron ahí en el salón de la salida de fin de año o el ingreso? ¿Esos deberían ser los compañeros? No. Hermano, aquí no dice eso.
Parece muy crudo, parece muy duro. Pero si queremos verlos llegar al final, nosotros tendríamos que tomar la palabra. ¿Cuál es, hermanos? Y esto es lo que nos está diciendo, que prácticamente, hermanos, las pasiones juveniles que de alguna manera acechan a los jóvenes, hermanos, los ponen en un grave peligro. Ellos están en gran peligro. Y cuando hablamos de jóvenes, hermanos, no estemos pensando al que todavía no se sabe sonar las narices. Podemos hablar de un joven de 30 años, de 40 años, de 25 años, alguien que de alguna manera todavía no está en una responsabilidad de matrimonio, sino que vive una vida de soltería. Estamos hablando que ese tipo de personas necesitan estar conscientes de que las pasiones juveniles los están acechando, y que esas pasiones juveniles, hermano, los meten en grave peligro, porque obviamente al ser pasiones juveniles van a guerrear contra sus almas. Escúchame, es muy chistoso, pero es hasta casi que incomprensible, pero yo no sé por qué no guerrean con sus pies, por qué no guerrean con sus fuertes brazos. No, estas pasiones juveniles dañan el alma. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo más valioso que un joven nuestro tiene? El alma. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿No lo dijo así? Amén. Entonces es muy importante, como padre, como educador, como instructor, como maestra de escuela dominical, una cosa tienes que hacer: prevenir que ellos no estén de alguna manera batallando con sus deseos carnales. Eso sería aplicable a las pasiones juveniles. Los deseos carnales. La Biblia dice que de los jóvenes es su gloria, ¿qué? Su fuerza. ¿Sí me explico? Amén. Entonces tú tendrías que tener cuidado, porque el hecho de que el joven se sienta fuerte, es obvio que tú no lo vas a meter a practicar karate. ¿Cómo permites que esa gente esté poniendo música que no conviene y que corrompe? Porque estamos hablando de verdades, hermanos. Dice aquí, pasiones que batallan, ¿qué? Dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cuál es el remedio? La gente los mete al AA, la gente los manda, algunos los meten en una educación militar, otros más están de alguna manera usando técnicas muy particulares. Hermano, eso no funciona. Aquí me está diciendo que si el joven va a limpiar su camino, es precisamente con guardar la palabra de Dios. ¿Me explico? Con eso es con lo que vamos a de alguna manera a tener que usar como herramienta. Entonces, si las almas de estos jóvenes están en gran peligro, hermano, nosotros tenemos que advertir, nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, por favor. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. ¿Qué dice? De los deseos carnales. De los deseos carnales. Que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque ellos batallan, ellos pelean, ellos guerrean contra el alma. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Segunda de Pedro es Primera de Pedro 2:11. Regresemos a Timoteo, porque Timoteo tiene una muy buena instrucción para que nosotros podamos ayudar a nuestros jóvenes. Tenemos que quitarnos esos conceptos erróneos, hermanos. Para nosotros es importante que nuestros jóvenes conozcan las Escrituras, que sean influenciados, hermanos, por la misma palabra, hermanos, por la misma bendición que la palabra que emana de la palabra. Verso 22 de 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. A ver, hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que en la medida que exista gracia de Dios, a través, fíjate de lo que está diciendo, de la justicia, de la fe, del amor y de la paz, en la medida que abunden esas gracias, se van a extinguir, hermanos, las pasiones juveniles. En la medida que abunda
la influencia del amor, la influencia de la misericordia, la influencia del conocimiento de Dios, las pasiones se van a extinguir en la medida. Ese es el remedio, hermanos. Muchas veces yo puedo ver, si pones un niñito y le pones un celular, ¿tú crees que se aburre, hermanos? No. No se aburre, ni parpadea. Y lo puedes dejar, hermano, 3, 4, 5 horas, ahí va a estar metido el niñito. Pero pone la Biblia y piensa que con un capitulito que leyó él ya cumplió. Ya leí. Hermano, somos ingenuos, irresponsables y hasta culpables de tantas pasiones que tienen ellos. Pensamos, lo voy a traumar. Es que es raro que no se trauma viendo tantos videos y se trauma leyendo la Biblia. ¿Quién se ha traumado de leer la Biblia? Hermano, hemos recibido inspiración, influencia, dirección. Un espíritu diferente baja sobre nosotros. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sí me explico, hermanos? Me decía una hermana, oye, ¿te puedo encargar mi niñito? Sí, hermana, encárgamelos aquí. Nada más que si me los encargan, yo los voy a poner a hacer lo mismo que pongo a hacer a los míos, ¿no? Porque venía con un arsenal de muñequitos. Yo pensaba que todo el día iba a estar yo jugando con ellos muñequitos. No, hermanos, hay muchas cosas muy efectivas, hermanos, que poder llevar a cabo. Amén. Y parte de lo que podemos hacer, recuerdo muy bien, llegó el chiquitito, se sentó y pues ya, no, síguete, yo te digo cuándo. Síguete, tú síguete. Yo estaba haciendo mi tarea, mis muchachos la suya, y aquel estaba como inquieto, como contándome, a ver, ¿hasta cuándo ya? No, hijo, aquí nos conducimos así, aquí estamos estudiando, aquí estamos produciendo, hermano. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermanos, entre más sigamos aquello que es bueno, dice que sigamos, ¿qué? La justicia. Entre más sigas tú, entre más sigan tus hijos aquello que es bueno, es más fácil, hermanos, que ellos puedan huir de lo que es malo por la influencia que causa. Cuando nos hemos ido a predicar al parque, hermanos, hemos ido a predicar al tianguis, a las calles, hermano, traemos a los jóvenes con nosotros. Y, hermano, se contagia uno. Se hace un ambiente, hermano, donde todos participamos y nadie está pensando en maldades. Porque esa es de alguna manera la clave. Yo le decía aquí al hermano Poncho, le decía, oye, hermano, te voy a mandar mis muchachos para que los pongas a barrer ahí, los pongas a que las manos se les curtan porque las tienen como muy delicadas, ahí te los voy a mandar. Uno de ellos dijo, ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué le van a pagar si no sabe hacer nada? Contra vez voy a salir yo pagando por lo que va a romper. Sí, ¿por qué, hermano? Porque yo entiendo, no se lo voy a mandar al carpintero de aquel lado, lo va a corromper, pero se lo puedo mandar a este. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque dice, ¿sigue qué? La justicia. Entonces, en la medida que siga lo que es justo, que siga lo que es correcto, hermano, va a tener mayor habilidad para abandonar lo que es incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Es importante, la Escritura da remedios. Por eso dice, ¿con qué? Señora que ha metido mucho a su hijo al AA, no es metiéndolo al AA, pues si ahí son bien mal agradecidos, bien mal hablados. ¿Tú crees que va a poder abandonar las maldades? No. Ay, siento mucha compasión por las hermanas que a veces encargué a mi hijita ahí con la vecina. Imagínate nada más la vecina, unas amargurotas por dentro y la hermana encargando ahí a la vecina, a la niñita. Hermano, eso no es sabio. Las Escrituras son, hermanos, el consejo adecuado para nosotros. Si ellos, dice ahí, vamos a ver el siguiente verso, la siguiente característica, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor. Fíjate lo que dice. Amor santo, hermanos, va a curar, escúchenme, pasiones desordenadas. El amor de Dios va a curar las pasiones desordenadas. Por eso el Espíritu nos está diciendo, sigue el amor. No dice internalo en un grupo en una escuela de corte naval, no dice eso. Dice, sigue ¿qué? El amor. Pero ¿quiénes son los únicos que pueden tener amor? Pues los hermanos, nadie más puede tener ese amor. Dice que sigamos la fe. Hermanos, tener comunión con los santos va a ser, hermanos, que nuestros amados hijos, amados jóvenes, puedan de alguna manera romper con el mal hábito, con el fruto malo que se les ha dado, en una comunión con la iglesia, en un servicio en la iglesia. ¿Me explico, hermanos?
Son remedios eficaces. Pero hermanos, no sé, pero hay veces me pregunto, hermanos, ¿qué los hermanos no considerarán que sus hijitos no son lo que ellos piensan? O sea, yo personalmente, hermanos, yo no me la creo que mis hijos sean buenos. Yo me la creo que necesitan ser salvados. Amén. Yo me la creo que si Cristo no hace un milagro, se van a perder. Eso es lo que yo creo. Amén. O sea, yo no me la creo que si lo dejo ahí encargado, ¿verdad?, que se va a portar muy bien. No, hermano. Porque la tendencia natural, ya dijimos que si dice ahí, fíjate nada más lo que está diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? A ver, ¿por qué el Espíritu lleva a David a preguntar con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué? Porque da por hecho que el joven se ha contaminado. Porque da por hecho que el joven tiene maldades ocultas. Porque da por hecho que el joven está corrompido. Amén. Si no, pues, ¿para qué pregunta? Yo pregunto si está, valga la redundancia, si está limpio, ¿como para qué hace la pregunta? No, hermanos. ¿O qué? ¿Tú no eras joven? ¿Cuándo hacíamos nuestras mejores perversidades, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuando estaba mamá y papá? No, hermano. ¿Se acuerdan cuando hacían las fiestas? Cuando existían las cazuelas de barro y la cucharota grande y el mole y toda la gente, ¿sí se acuerdan? Hermano, estábamos debajo de las mesas cachando a ver qué caía para fumarlo. Estábamos visitando, ya que tú estabas visitando, levantando vasos para tomarnos las babas de lo que habían dejado. Eso es lo que estábamos haciendo. Fíjate, dentro de nuestra casa, recuerdo esta casa que está aquí a un lado, ahí se hacían orgías, hermanos. Ahí muchas veces nosotros aprendimos muchas perversidades. Y mamá pues estaba bien metida ahí moviéndole a la cazuela del mole, mientras el diablo estaba moviendo la cazuela de nuestras pasiones, hermano. Sí, es una realidad. Entonces se me hace muy ingenuo que las mamás se vengan bien tranquilas a la reunión. ¿Y dónde está tu hija? ¿Y dónde está tu hijo? ¿Y dónde están tus muchachos? ¿Quién nos está cuidando? ¿Quién está acelerando sus pasiones? ¿Me explico? Digo, qué bueno, si mamá está en la casa, qué bueno. No como hombre puede venirse tranquilo. Pero hermano, nosotros tenemos que entender, inclusive para el joven que se piense casar, tiene que entender que esto es básico, que esto es importante, que si los nuestros siguen, hermanos, la justicia, el amor, la fe, la comunión con la iglesia, ellos van a tener, hermanos, la gracia, porque en la medida que abunda la gracia de Cristo se rompe la desgracia del pecado. Amén. Entonces, no están para que les preguntemos qué quieren hacer, porque son jóvenes, hermanos. Vamos a Isaías, por favor. El libro de Isaías nos dice en el capítulo 7 que ellos están inválidos moralmente, espiritualmente están inválidos. Ellos necesitan que haya alguien que pueda estar instruyéndoles. Capítulo 7, verso 15, por favor. ¿Qué dice? Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ya nos dijo que no tiene la capacidad para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto, no? Ya nos dijo eso. Ya nos lo dijo. Ahí está mi muchacho, tiene 17 años. O sea, ¿cómo lo dejaría yo que levante papelitos ahí en el... O sea, imagínate ahí en el patio, levántate papelitos. No, hermano, me lo he llevado con la carretilla y hemos cargado tierra y órale, cárgale y órale, y vamos a echar con la pala y a remover. Así me lo he llevado porque tiene mucha energía, hermano. ¿Para qué lo dejo para recoger papelitos? ¿Cómo para qué? No, hermanos, y anda conmigo en la moto y lo llevo para allá y viene para acá y está conmigo. ¿Por qué? Porque una cosa he entendido, hermanos. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el tiempo que me lo permitan tener, yo voy a tener que enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque yo entiendo una cosa, hermanos. No saben. No saben. Entiéndelo, hermano. No saben. No te atrevas a dejarlos solos porque ellos no saben. No saben, dice aquí, dice hasta que aprenda. ¿Aprenda qué? Desechar lo malo.
Si dice que hasta que aprenda, ¿cómo te atreves a dejarlo en manos no piadosas? No, hermanos, después estamos llorando que por qué están así. Es un milagro, Dios. No, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y Dios hará la que a Él le corresponde. Amén. Pero cada quien tiene que tomar su responsabilidad, hermanos. Amén. Entonces, para nosotros es muy importante que el joven esté consciente, hermanos, ¿verdad?, de su camino. Que el joven esté consciente de que quien va a limpiar su camino, ¿quién es? La palabra. Y que cuando uno le dice, ponte a leer, ponte a meditar, ¿de qué entendiste? A ver, explícame, pásale al frente, dime qué pasó, a ver, cuando estamos en esa situación, hermano, el joven tiene que entender que la misma palabra lo va a ir limpiando. Amén. Y él tiene que estar muy consciente, hermanos, que su corazón se va a ir renovando por medio de la palabra. Y que su vida va a ser transformada, hermanos, y va a ser limpia. Y la responsabilidad de mantenerla limpia, ¿de quién es? De uno mismo y del joven, ¿verdad? Al darse cuenta, mi hijo, ya se te limpió, ya no te vuelvas a embarrar. Porque Jesús le dijo a un ciego, ¿qué fue lo que le dijo? Mira que has sido, ¿qué? Limpiado. Sanado, limpiado. Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa Peor. Hermano, yo quiero preguntarles a ustedes que son más viejos, ¿sí les vinieron cosas peores? Sí. Y la verdad estaba por venir la peor de todas. Deberíamos de estar en el infierno, ¿sí o no? Amén. Por pura misericordia de Dios que estamos aquí, hermanos. Pero sí deberíamos, así cabalmente, nosotros éramos candidatos para arder eternamente en el infierno. Porque estábamos corrompidos, porque le decíamos a Cristo, no queremos que te metas en nuestro camino. Y hermanos, Él con su dulce y tierno amor tuvo paciencia y vino a nosotros. Entonces, para nosotros es de suma importancia, hermanos, que entendamos que este es de alguna manera, la manera. ¿Con qué? ¿Cuál es el remedio? La palabra. ¿Cuál es el remedio? Que sigan lo que es correcto. Yo veo a un José. Vayamos a ver rápidamente la vida de José, hermanos. Ahí en Génesis. Yo veo que, ¿recuerdan ustedes que José era el amado de su padre? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Pero mira cómo este hombre llamado Jacob, prácticamente, pues, en el capítulo 37, hermanos, capítulo 37 de Génesis, en el verso 1 y 2, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué dice? Con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos. Pero mira nada más, hermano, como era joven, lo mantenía ocupado. ¿Qué estaba haciendo el joven? Hermano, quizá tú y yo, como de una zona, hermanos, de una zona que está más urbanizada, no entendemos en este caso, el trasfondo de ser un pastor de ovejas. Yo creo que si hubiera en medio de nosotros alguien que ha vivido en el campo, sabe lo que significa pastorear ovejas. Sabe lo que significa perder una oveja, cómo lo trataría su padre. Sabe lo que significa ventear ahora sí que ventear los mejores terrenos. Recuerdo mi madre solía pastorear ovejas y dice que ella tenía que de alguna manera estar como que venteando hacia dónde venía la brisa, hacia dónde ella tenía que conocer el tiempo y tenía que llevar a sus rebaños a ciertos montículos, a ciertos lugares para que estos fueran apacentados. ¿Sí me explico? Había que, cuando llovía y caía granizo, había que esperarse, hermanos, y caminar, porque andaba descalza, sobre el hielo, hermanos. Tenía que, de alguna manera, ser responsable a su corta edad de entregar todas sus ovejas, de que pudieran entrar. Había que lidiar con los rayos que caían cuando llovía. Había que lidiar con las bestias del campo.
Había que lidiar con rateros, con abusivos más grandes que ella. Entonces siempre de alguna manera implicaba ¿qué? Responsabilidad. Entonces si nos dice que los jóvenes batallan con pasiones ¿qué? Juveniles, creo que Jacob estaba entendido y había que mantener ocupado a José, ¿cierto, no? Pero hermano, si tú tienes a tu muchacho lavando ahí unos 3 platitos, 4 tazas, ahí se me qué hacer. O sea, hermano, tú eres el principal problema. Un cuartito imagínate, de 1,5 por 2. Allá hice mi quehacer y toda la basura abajo de la cama. O sea, ¿qué quehacer es ese, hermanos? O sea, tenemos que entender que nuestra responsabilidad es cuidar, es vigilar que ellos no caigan en una pasión juvenil. ¿Me explico? Que nosotros tenemos que llevarlos a que huyan. Entonces, mis amados hermanos, el que ellos hagan de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, su regla de conducta, es vital, hermanos. Amén. El que ellos de alguna manera tengan cuidado de su camino, de la forma en que están siendo educados, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, de lo que tienen que desechar y de lo que tienen que aprender a retener, es vital, hermanos. Sin esta regla, hermanos, escúcheme, sin la regla de la palabra de Dios, la ruina les está asegurada. Amén. Entonces, volvamos nuevamente al Salmo 119, hermanos, para que nosotros podamos concluir este mensaje y que podamos entender que la causa por la cual las cárceles ha habido un incremento notorio, hermanos, una avalancha de jóvenes que han entrado a las penitenciarías, un gran incremento, hermanos, en la drogadicción, en el mundo de la droga, en el consumo de estupefacientes, en el consumo de alcohol, hermanos, en el consumo de pornografía, y un gran aumento en la violencia, en las pandillas. ¿Sabes por qué ha sido, hermano? Porque nosotros hemos sido culpables de no mantenerlos cerca de la palabra de Dios. Porque David me está diciendo, inspirado por el Eterno, él nos está diciendo el remedio, dice ahí, por favor, 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál será el remedio? ¿Juntos? Con guardar su palabra. Con guardar tu palabra. Entonces, mis amados hermanos, creo que podemos nosotros de manera concluyente decir hoy, hermanos, hoy tenemos que hacer cambios en nuestras casas. Hoy tenemos que reforzar las estacas de nuestras tiendas. Hoy tenemos que reforzar nuestras convicciones. No es dándoles permisitos, no es aflojando la cuerda, no, hermanos. No estamos diciendo que los vamos a matar a palos, ni que tampoco los vamos a traer como esclavos, no, tampoco, porque no sería una educación cristiana. La Biblia dice que nosotros los instruyamos en el camino del Señor. Pero el camino del Señor tiene que ver con que logremos que la palabra de Dios sea su regla de conducta. Amén. Que si han de pedir un permiso, sí, mi hijo, cómo no, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos permite hacer. Que si ha de demandar algún producto, sí, mi hijo, vamos a ver si no te va a generar una pasión, si te la va a generar como para qué. No tiene ningún caso. Ay, pero es que todos tienen novio. ¿Y eso qué significa? Todos de alguna manera están de viciosos, todos están haciendo malas, por eso tenemos que hacerlo todos. O sea, no es una obligación, hermanos. Amén. Entonces, para nosotros como cristianos es muy importante entender con qué tendremos una generación mejor que la que nos tocó vivir. Con guardar la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos, vamos a dar gracias al Señor. Póngase sobre sus pies. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das respuestas contundentes, respuestas eficaces. Hoy te pedimos perdón porque las pérdidas que hemos tenido, porque las manifestaciones de rebeldía que ha habido en medio de nosotros han sido porque nosotros hemos descuidado que ellos guarden tu palabra. Que ellos sigan la justicia, que ellos sigan la paz, sigan el amor con los que invocan al Señor de corazón puro. Vemos que se han vuelto tan mañosos que se justifican con las actitudes de otros. Pero Padre,
si no hubiera nadie más que tú, sería razón suficiente, motivo suficiente como para seguir. Y nosotros queremos ser, Señor amado, casi que excluyentes de todo remedio, porque no existe ningún otro remedio. Ya lo hemos tratado. Vemos que el mundo confundido desesperadamente está buscando remedios para retener a los jóvenes. Ha llegado el punto donde las mismas autoridades, los que pasan leyes, están queriendo quitar las cárceles juveniles porque ya no pueden retener tanto ingreso de puros jóvenes. Padre, es una tontería, es una locura. Quitaron la Biblia, quitaron la oración y ya no saben cómo detener la avalancha de maldad que se les vino. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Perdónanos por los momentos en que hemos descuidado nuestro altar. Amén. Perdónanos por los momentos en que hemos cedido a la presión de la suegra, a la presión de las hermanas, de las cuñadas, de las mismas hermanas nuestras. Perdónanos, Señor. Queremos ser, Señor amado, de una sola pieza. Amén. Porque aquí tú nos das un remedio eficaz, Señor. Y nosotros queremos tomarlo como regla, como medicina, Amén. para limpiar el camino de nuestros jóvenes, Señor. Dios. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén.